Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Diga conmigo, la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, que dice, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Repitamos el versículo 1 y 2 de seguido, por favor, o seguidamente. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El tema que hoy vamos a ver se llama el refugio perfecto. Sí existe. Dale la mano a la persona que está a un lado, dile: el refugio perfecto sí existe. Voltea con quien está atrás, dile: el refugio perfecto para tu situación sí existe. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Vaya, esta noche es una bendición el poder compartir la palabra de Dios una vez más. Y como siempre lo he dicho, vamos hablando, como en estos días lo hemos dicho, vamos a estar hablando acerca de esta historia que continúa y que verdaderamente está llena de muchas enseñanzas. Cada capítulo me sorprende ver cuántas enseñanzas hay en un solo capítulo. Yo sé que hay enseñanzas de todo tipo, pero estamos viendo esta serie que se llama Dios honra a los que le honran. Y a través de cada capítulo que vamos leyendo, y esto lo explico por las personas que tal vez nos visitan a través de alguna plataforma, alguna red social, ¿verdad? O las redes sociales, o están aquí por primera o segunda vez, o también los de Casa del Rey Jesús, que tal vez ya se les olvidó lo que estamos haciendo, y alguien dirá: ¿por qué solo está leyendo el libro de Samuel? Bueno, nos enfocamos ahí porque consideramos que es un libro que, a pesar de que se escribió hace mucho tiempo y esas historias sucedieron hace muchos años, no sé de verdad cuántos años tenga que se escribió el libro de Samuel, todavía su historia, o todavía cuando leemos, podemos extraer de ahí enseñanzas, escuche esto, que nos pueden ayudar a vivir de una manera mejor la vida. No se trata, hermano, de cuánto sepamos, sino de cuánto vivimos. Cuando tú conoces algo y no lo vives, no lo aprendiste. Cuando tú conoces algo y lo empiezas a poner en práctica, significa que entonces aprendiste eso. A veces los jóvenes o las personas que van a la escuela, de repente papá los regaña y dice: ¿dónde está el estudio acá? ¿Dónde está lo que aprendiste? Es que muchas veces en la escuela se estudia para pasar un examen, y si el niño sacó 10, aunque haya copiado, el papá le da un premio. Pero hay personas que tal vez llevan un 7, un 6, y no estoy a favor de que sean haraganes y no le echan ganas, pero tal vez es lo que dio su capacidad, pero sí lo aprendió. Por eso es que la vida a veces da sorpresas. Aquel que siempre andaba en el cuadro de honor nunca logró nada en la vida. Y a veces aquella persona que era machetero, que de repente salía mal y a veces salía bien, aprendió algunas cosas que fueron importantes. No siempre pasa eso, ni vaya a decir a alguien que es de puro 6 y 7, ¿ya lo viste? El pastor sí que me cae bien, ¿verdad? Ese sí es camarada, ¿verdad? 6 y 7 me está levantando el ánimo. Mi hermano que saca puro 10, ese no. No estoy diciendo eso. Estoy hablando en pro del aprendizaje. Y hoy, repito, vamos a ver algunas cosas interesantes. Hermanos, la historia que leemos ahorita habla de cuando David, después de que Saúl lo empieza a seguir como un sabueso, como un perro rabioso para poder destruirlo, David se va a meter a una cueva que se llama la cueva, o se llamaba la cueva de Adulam. Mire esto, yo siempre creí que la cueva de Adulam era un sitio donde de una manera, ¿cómo decirlo?, llegó David, y cuando llega David a ese lugar es que empiezan a llegar los endeudados y los afligidos. Y mi esposa, estudiando un poco de este tema y platicando de esto, me dijo
que en una enseñanza que ella había visto, que había recibido, que había estudiado, dice que la cueva de Adulán era un lugar donde llegaban a refugiarse los endeudados, donde estaban refugiándose los que estaban lastimados del corazón. Ahí habla de gente afligida, gente que tenía amargura de espíritu. No llegó la gente a la cueva porque había llegado David. David llegó a ese lugar también a refugiarse. Escúchame bien, David viene huyendo de Saúl y está pasando algunas cosas extrañas en su vida. Ese David que hace unos capítulos atrás fue honrado delante de sus hermanos y de su papá Isaí en Belén, y que también un día derrota al gigante, y después de matarlo, las doncellas, las panderistas les hacen una canción donde honraban su nombre. Ese mismo hombre llamado David ahora está huyendo. Y hoy en el capítulo que leímos en la mañana, en el capítulo 21, vimos cómo David, escuche bien eso, a pesar de que era un hombre valiente, ahora llega a un lugar donde está un rey que se llama Aquís. ¿Y sabes qué hace David, hermano? Empieza a fingir que está loco, empieza a fingir que está demente. Y algo que verdaderamente desde hace años que escuché esa frase me cautivó mucho la atención. Mire cómo es que David trataba de fingir. Dice que abría su boca y dejaba escurrir saliva en su barba. No hablaba, trataba de hablar incorrectamente, decir palabras incorrectas. Agarraba las paredes de la ciudad y las empezaba como a rayar. Me imagino con una especie de piedra. En las puertas de la gente empezaba a rayar las portadas de las puertas, las paredes, las partes de las puertas, las empezaba a rayar. ¿Sabe qué estaba haciendo? Se estaba fingiendo loco, porque la gente cuando lo veía decía, no quería, pues mejor dicho, David, que la gente supiera que él estaba huyendo, porque David lo quería, repito, Saúl lo quería matar. Y en esa condición de desánimo, me imagino de preocupación, él va y se mete donde está esa cueva, donde, repito, hay afligidos, hay necesitados, hay amargados, hay endeudados. Cuando la familia de David se entera que su hijo, que su muchacho David está ahí, corren a verlo, corren para ver si está también ahí él, ¿verdad? Y se acercan, y dice la Biblia que tuvo un ejército como de 400 personas. Escuche bien eso, por favor. Yo pensaba que como David se había ido a la cueva de Adulán, un montón de gente se había reunido. No, él llegó y ya la reunión estaba hecha. Pero como David era una persona que tenía un corazón bueno, un corazón noble, y ahorita le voy a explicar por qué creo eso. Dice la Biblia que la gente lo hizo su líder. Imagínese, ¿quién quiere ser líder de un amargado? ¿Quién quiere ser líder de un endeudado que vive probablemente con una situación anímica mala? Probablemente nadie. Pero Dios lo lleva a ese lugar a David, y ahí se hace el líder como de 400 personas. Él trató de ir a ese lugar, quiero especular un poco, para poder sentirse, no sé, tranquilo. Se dice en la historia, según lo que me contaba mi esposa, que era un lugar donde la gente se sentía hasta cierto punto como, no soy el único que tengo deudas, ese también lo tiene. No soy el único que estoy afligido, ese también lo está. Era un lugar como un refugio, y por eso les decía que el tema se llama el refugio perfecto si existe. Ahora, no se trata que el refugio del que te estoy hablando es busca un lugar donde hay endeudados, donde hay afligidos y anda, metete vos también. No, del refugio que quiero hablarte es el refugio en Dios, el refugio que muchas veces le hacemos fuchi y que tratamos de buscar otros refugios y hasta el final dejamos a Dios. Y déjame decirte que eso no es sabio. El refugio perfecto es nuestro Dios todopoderoso, quien va a ayudarte para salir de ese hoyo, de ese agujero, de ese hueco donde probablemente estás. Y si necesitas salir de ahí, yo creo que estás en un buen lugar, porque hoy hemos de presentarte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Podemos darle un aplauso a ese Dios que tenemos, por favor? Amén. Dice el versículo: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Te recuerdo esto: David está huyendo del rey
Saúl porque lo quiere matar. Ahora, ¿cuál es el pecado de David? ¿Por qué lo quiere matar Saúl? ¿Por qué David está huyendo y este hombre viene queriendo matarlo? Simplemente porque Saúl tiene celos. Dentro de su falta de identidad, dentro de su problema emocional, el problema que tenía Saúl, él dice: este hombre me va a quitar el reino. Es más, se enoja con su hijo. El día jueves hablábamos de cómo Jonathan está abogando por David y le dice: ¿por qué lo quieres matar? Era tanta la molestia de David, o mejor dicho de Saúl, perdóneme que los nombres a veces se me cuatrapean un poquito. Era tanta la molestia de Saúl el rey, que a tanta acción de Jonathan de cuidar a David, agarra una lanza para poderlo más que lastimar. La Biblia dice que lo quería asustar, que lo quería espantar. Agarra la lanza Saúl el rey y se la avienta a su hijo para espantarlo. Imagínense si no se espantó este muchacho, que el mismo papá, ardiendo en ira, de coraje, le dice: ¿sabes? Mientras ese hombre llamado David, a quien tú cuidas, al que tú quieres, al que tú proteges, esté vivo, tu reino, nuestro reino no va a estar firme, así que hay que matarlo. Esa es la consigna que tiene Saúl en su mente incorrecta, y mientras está siguiendo a este muchacho llamado David. David, aquel que un día, repito, lo ungieron. David, aquel muchacho que un día derrotó al gigante. Hoy en la mañana explicaba que dicen los historiadores que el tiempo que transcurrió, escúcheme bien esto, el tiempo que transcurrió entre que fue ungido como rey, así cuando lo llega a ungir Samuel, a cuando él toma el reino verdaderamente, pasaron 16 o 18 años. O sea, no fue tan rápido, pasó un proceso. Y muchas veces nosotros queremos venir a la iglesia y de repente al aceptar a Cristo, ir a una experiencia, aceptar a Cristo, venir y que todo empieza a funcionar. Y muchas veces no es así. Hay un proceso. Incluso cuando creemos que ya todo va bien, resulta que no todo está bien. Resulta que de repente hay cosas que no hemos hecho correctamente y hay que volver a empezar, y hay que reconocer los errores, y hay que hacer que las cosas sigan funcionando por bien de la misma iglesia, en el caso muy personal, y de nuestra misma vida y la propia familia. Pero noten esto que va a pasar a continuación. David también tenía, a pesar de que tenía problemas y detalles, y lo hace en jefe. Vea por qué yo creo que a David lo hace en jefe, como unos 400 personajes, lo hace en jefe de ellos. Era porque tenía un corazón, me imagino, bueno. Repito, solo estoy especulando, estoy llegando a algunas conclusiones por lo que le voy a contar a continuación. El capítulo número 22, versículo 3 dice: y se fue David de allí, después de un tiempo, a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego. Le está pidiendo David algo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Vea esto, por favor. Una de las cosas que quiero primero recalcar, o quiero primero subrayar, es el hecho de que a pesar de que las cosas no están bien, a él lo hacen un líder inmediato de un grupo de 400 personas. A pesar de eso, él no tiene problema con otra cosa y pide al rey de Moab, le dice: ¿sabes qué? Por favor, cuida a mi familia. Fíjese que ese principio yo lo veo en David en muchas partes de la Biblia, y me doy cuenta cómo él, a pesar de que tiene a sus viejos todavía en vida, les dice al rey: ¿sabes qué? Yo no sé qué Dios quiere de mí. Note cómo siempre, a pesar de que parecía que Dios lo había abandonado, David decía: no sé qué Dios quiera conmigo, no sé qué venga. En algunas porciones dices que prácticamente la muerte me viene siguiendo, me van a matar. Y a pesar de que yo estoy, no sé si sonriendo con estas expresiones, un poco tranquilo, lo que dice la Biblia es que David sentía la muerte muy cerca. Incluso se lo dijo a Jonathan: hay un tramo pequeñito entre la muerte y mi vida, decía, porque tu padre me quiere matar. A pesar de eso, él tenía el cuidado de decir al rey de Moab: cuida a mis padres. Y repito, ese principio de cuidado lo vemos también cuando él tenía las ovejas. Escúcheme bien, por eso lo que bien se aprende, dicen por ahí, nunca se olvida. Y si nosotros nos vamos al capítulo 17, versículo 15, vayamos por favor atrasito. Usted se va a dar cuenta cómo en esos pasajes que va a leer,
David cuidaba lo que tenía, siempre tuvo un principio de cuidar. Capítulo 17, versículo número 13. 17:13 dice: y los tres hijos mayores de Isaí, obviamente hermanos de David, habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, y siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Míreme por favor. Este versículo que dice: pero David había vuelto, había dejado a Saúl. Mira esto: había dejado a Saúl para cuidar sus ovejas. Es porque usted recordará que cuando Saúl empieza a endemoniarse, empieza a tener un problema espiritual, uno de los sirvientes de Saúl le dice: busca a alguien que toque el arpa, para que cuando tengas ese problema espiritual, la persona que sea toque el arpa con su mano y tú tengas alivio. Entonces David lo llama, no es llamado para ir a cuidar a Saúl en ese sentido. Cuando él empezaba a endemoniarse, porque literalmente lo pasaba, David empezaba a tocar, y cuando empezaba a tocar tenía alivio. Pasan los meses, pasa el tiempo, y ahora dice el versículo número 15: pero David había ido y vuelto, había ido y regresado, dejando ya a Saúl. Hay que ver qué hace con su demonio, ¿verdad? Dejando a Saúl para apacentar, o sea, regresa para apacentar las ovejas de su padre. ¿Qué significa? Que tenía cuidado de ellas. Dice el versículo 16: venía pues el filisteo por la mañana y por la tarde, e hizo así durante 40 días. Que dice el versículo 17: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Lea conmigo el 19 y 20 por favor. Dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué dice el 20? Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Qué dice el 20? Que cuando él salió para hacer lo que su papá le había dicho, dejó a las ovejas al cuidado. ¿Por qué regresó después de Saúl, de tenerlo con Saúl? Porque él cuidaba a las ovejas. Ahí hay un principio importante. Este hombre, este muchacho, cuidaba lo que tenía. Y aquí lo vemos ahora en el versículo que leímos. Mientras todo se está derrumbando, mientras todo está mal, él le dice al rey de Moab: cuida a mis padres. Yo no sé qué Dios vaya a hacer conmigo. Imagínate, todo se estaba derrumbando, pero decía: algo Dios quiere hacer conmigo. Este hombre llamado Saúl me viene siguiendo, como decía hace un momento, como un perro rabioso, pero algo Dios quiere hacer conmigo. Todavía no entiendo, pero hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo, te encargo a mis padres. Esos principios o esas cosas o esas enseñanzas para mí son muy claves. Por eso nos enseña la palabra hoy que el refugio perfecto sí existe. Este hombre estaba refugiándose en Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando nos tenemos momentos difíciles, nos refugiamos en un vicio, en pornografía. En vez de venir a la iglesia nos alejamos, obvio, porque tenemos momentos difíciles. Pero aparte de que nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios. Yo de repente entiendo cuando alguien tiene problemas, tiene algún detalle, que no quiere venir, no porque no quiera, que no tiene ganas, que su corazón está lastimado, que no puede moverse, que está viviendo una etapa de aflicción. Yo no estoy criticando: ¿por qué no vienes? ¿Cómo es posible que te quedes? No, llega un momento en que probablemente algo te venció, pero no dejes de orar. Con mucho respeto voy a decirte esto: aunque sea tirado en tu cama, ora. Aunque sea como sea, ora. Peléate con Dios. Te lo digo de la manera, no sé cómo explicarte. Ten una pelea espiritual con Dios. Señor, ayúdame, sácame de este lugar. Pero no dejes de orar, no te hundas en otras cosas. Es muy común. Y hace unos días
leyendo un poquito y estudiando un poquito y analizando también un poco en las redes sociales, alguien hacía, una psiquiatra experta en los temas de depresión y de ansiedad. Oiga bien esto que me pareció muy curioso, porque dice: hoy la gente sufre de ansiedad, de depresión y de tristeza permanente. Escuche, por la cantidad de información que maneja en su mente. Hoy normalmente todos, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos y ancianitos ya, tienen una red social. Y como tienen redes sociales, todo lo que ven en YouTube, en Facebook, mencionaba todas las redes que hay, dice, se llenan tanto de información. Imagínese, dice esta psiquiatra, esa persona tiene ansiedad, tiene tristeza, tiene angustia, tiene dolor, está pasando por momentos difíciles, y aparte de eso, su distracción se convierte en su peor enemigo. Porque está viendo una cosa, está viendo otra cosa, está viendo que se casó no sé quién, está viendo que no sé dónde robaron, está viendo que alguien nació, toda esa información. ¿Sabe qué hace? Dice esta mujer: bloquear tus sentidos, y lejos de animarte, porque se supone que una distracción, lo que tiene que cumplir como propósito es ayudarte. Por eso cuando alguien está mal te dice: oiga, distráigase, vaya a algún lugar, vaya a visitar a fulano. Si tiene usted dinero, váyase por ahí a San Cristóbal, que le pega un poquito el aire, ¿verdad? Si tiene un poquito más de paga, vaya allá a Huatulco, ¿verdad? Vaya, que las olas acaricien su vida. Y lo que hace uno es que cuando se sube uno al carro es ir viendo, ¿verdad? Pa'l monte, dijera alguien, ¿verdad? Viendo para allá, viendo el sol. Y eso te va, como que te empieza a relajar. Pero escucha, si en algún momento queremos salir de esa tristeza y estamos llenando nuestro corazón de más cosas a través de nuestro teléfono, cuando terminamos de verlo, ¿sabe cómo terminamos? Tristes, angustiados, no llegamos a nada, lloramos por todo, porque se casó Ricky Martin, porque a Shakira la dejaron, porque el Chapo se volvió a escapar, porque perdió la América, bueno, cosas o le robó en el partido, que era su madre. Todo eso en algún momento viene a cautivar tu atención, viene a cautivar tu vida. Y sabe una cosa, lo que parecía que uno dice: ahora sí voy a descansar, quiero descansar. Hijito, no me hablen. Te metes a tu cuarto, prendes el clima en caso que lo tengas, o si no el ventilador, o tienes un abanico chulo para que puedas echarle, ¿verdad? Dices: aquí sí me la voy a pasar, voy a descansar. Metes tu mano debajo de las almohadas, así sientes rico, y de repente alcanzas tu teléfono. Tenías un sueño increíble y lo jalas un ratito. Voy a ver qué está haciendo alguien, ¿no? Y lo ves. Y empezamos a meternos en lugares donde no deberíamos meternos. Empiezas a llorar porque si a Marimar la dejaron, porque nunca regresó el hombre. Y empiezas a sentir tanta angustia. Escúchame bien, que a esto parezca una broma, que lejos de que eso te ayude a tranquilizar tu ansiedad, nosotros mismos seguimos tragando veneno para destruir nuestro corazón. ¿Me quiere usted creer o no me quiere usted creer? Es importante que sepa que esto que te estoy comentando no es algo que yo sepa, sino que una persona experta en esta área lo comentó. Y eso yo lo he vivido, hermano, porque uno trata de ver y de analizar. Es más, cuando recordamos lo de la pandemia, ¿no recuerda que hubo gente que estaba angustiada y el miedo nos bloqueaba por todo lo que estaba pasando? ¿Y sabe qué hizo mucha gente? Apagar su teléfono. Mucha gente decía: ya no me digan nada, no quiero saber de nadie. Hay gente que le decía: no le prenda las noticias a mamá, no le prenda las noticias a papá, porque se nos altera. Y una vez que no sabía nada, ¿sabe que estaba? Tranquilo. Y una vez que sabía todo, empezaba a descontrolarse. En la Biblia encontramos que este hombre empezó a decirle al rey de Moab: por favor, ayúdamelo. Mientras yo sé qué pasa con mi vida, mientras yo quiero creer qué es lo que Dios va a hacer conmigo, ayúdame a tener a mi familia, y yo quiero ver qué es lo que Dios va a hacer en mi vida. Para eso, hermano, por tomar en cuenta a Dios, este hombre llamado David, Dios le manda a un profeta llamado Gad, si no estoy mal, no Gad con T, sino Gad con D. Versículo 5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Ahora,
si usted se da cuenta, el hecho de que David tomara en cuenta a Dios y que David dijera, no sé qué va a pasar conmigo, pero Dios tiene que hacer algo. Entonces Dios mandaba guías, mandaba soluciones repentinas, como este hombre, este profeta que aparece y le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí. Aquí no vas a estar tranquilo, vete a Judá. Y este hombre llamado David obedece y se va. Mientras él va a ese lugar, hay algo que en la mañana no conté, hay algo que en la mañana no leí y que es muy interesante en lo que te voy a decir ahora. Aquí cambia la historia. Mientras David sigue huyendo y parece que las cosas le están saliendo bien, dice el versículo 6 que mientras tanto Saúl, quien está siguiendo al rey, dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Por ahí se enteró, o alguien llegó con el chisme de que por ahí andaba cerca David. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía una lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Estaban alrededor de quién, hermanos? Estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos, mire, aquí se empieza a poner un poco medio melancólico, o no sé si estaba usando la psicología inversa, pero dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, se está refiriendo a David, os dará también a todos vosotros, David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares o jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí. Por eso está diciendo que como que está muy sentido, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me eche, tal como lo hace hoy. Lo que está diciendo Saúl en pocas palabras es, ¿cómo es posible que nadie me haya dicho que Jonathan amaba tanto a David, o que quiere tanto a David, que se levantó en contra mí para conspirar en contra mía, a pesar de que yo lo quiero matar? Y dice él irónicamente, ¿qué les ofreció? ¿Acaso les ofreció tierras? ¿Cuál tierra? Si la única tierra que tenía David era la que tenía en la cabeza de tanto que andaba huyendo. No tenía nada. ¿Qué les ofreció? Un cargo. David anda huyendo solo. David anda huyendo sin que nadie sepa. ¿Por qué? Porque él sabía que en esos tiempos cualquier persona lo podía traicionar. Acuérdese que está enfrentándose contra el rey. Entonces, en ese momento, irónicamente, repito, empieza a preguntar, ¿y qué les dio David? ¿Cómo es posible que nadie me haya dicho de que mi hijo Jonathan se iba a levantar en contra mía, tratando de cuidar mejor a David y no a mí? Y en ese momento hay un hombre que se llama Edog, capítulo 22, versículo 9. Dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Not, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Mire, yo quiero que vayamos al capítulo número 21. Y en el capítulo número 21, esto lo leímos hoy en la mañana, mientras Saúl va huyendo, repito, perdóneme porque los nombres se me cuatrapean. Mientras David va huyendo de Saúl, cuando él sabe que su vida corre riesgo, él empieza a salirse y llega a un lugar llamado Not. Oiga bien la historia. Y ahí está el sacerdote. El sacerdote se llama Ahimelech. Y cuando él lo encuentra, este sacerdote no sabe nada. El sacerdote está en sus quehaceres. El trabajo del sacerdote era ofrecer los sacrificios. El sacerdote lo que tenía era que orar, era interceder, era velar por el pueblo en cuestiones espirituales. Él no está sabiendo que David está huyendo ni nada. No le han llegado a sus oídos las cosas. Entonces David llega a ese lugar y le dice a ese sacerdote, ¿no tienes algunos panes contigo? Tengo hambre. El sacerdote le pregunta, pero tu venida es pacífica. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque no es normal que el caudillo principal de Saúl, llamado David, ande por ahí. Entonces David le dice, mira, el rey me mandó una encomienda, pero no puedo decirte, es secreta. Solo te pido si tienes panes, no tengo que comer. Y si tuvieras una espada, dámela, necesito un arma porque el llamado del rey fue apremiante. Tuve que salir y no saqué nada conmigo.
a lo que este hombre le dice: mira, no tengo más panes que los panes de la proposición, pero te los voy a dar si tu gente viene consagrada o viene viviendo bien. Y tengo la espada de Goliat, a quien tú mataste. Y él dice: está bien. Pero en ese momento, en ese lugar, ahí está también este hombre llamado Doeg. Él escucha, creo que así se llama, ¿verdad? Él escucha que ahí está David hablando con Ahimelech. Y él piensa que este tiene una relación, el sacerdote tiene una relación con David. Vea lo que dice el capítulo 21, versículo número 6. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, lea conmigo, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Este ingrato va con el chisme, y cuando Saúl empieza a ponerse medio romántico, dice: ¿por qué nadie me dice nada? ¿Por qué nadie puede ayudarme? Mi corazón está lastimado. ¿Cómo es posible que mi hijo me traicionó y nadie me dice dónde está David para que yo vaya? Y solo lo quiero matar, es lo único. Quiero arrancarle la cabeza porque estoy celoso, porque no tengo agallas, porque siento que Dios me dejó, porque hay un espíritu malo. Pero es lo único que quiero hacer, solo arrancarle la cabeza y todo está bien. Entonces, este hombre llamado Edog, ahora vayamos al capítulo 22, versículo 9. Entonces, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi a Isaí, que vino, al hijo de Isaí, o sea David, que vino a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, todos los hijos fueron, y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? ¿Se da cuenta lo que está diciendo este hombre? Este hombre ya empieza a pensar por los demás. Para empezar, este hombre no había consultado a Dios para ver qué iba a hacer. Solo fue y le pidió un arma, comida, provisiones para que él pudiera viajar. Él no sabía nada, pero él dice: ¿por qué consultaste a él por Dios? ¿Por qué consultaste con Dios por este muchacho para que él se levantara y ahora huyera y me esté tratando de cazar? No estaba haciendo eso David, pero cuando alguien anda mal, empieza a pensar por los demás. ¿Ya vieron? La transmisión no la pusieron para que yo no la mire. ¿Ya lo vieron? Pusieron a la panderista que más me cae mal enfrente mío para que esté riéndose de mí. Lo veo, esa sonrisa sarcástica. ¿Ya vieron? Esa canción que cantó el grupo me cae mal, no me gusta cantar, y esa puso el pastor. No me sacaron en no sé dónde, no me llamaron. Y todo eso lo único que nos muestra es que nuestro corazón está mal. ¿Ya viste el pastor cómo mira? Si ya ni miro. Bueno, si miro pues. Ya lo viste, solo a mí me miró, ni supe si veniste o no veniste, amigo. Pero muchas veces nuestro corazón está dañado, sacado de onda, mal, desubicado, y lejos de pedir ayuda buscamos quien nos apoye, ¿verdad? Dígame, ¿qué andan diciendo de mí? ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Pero este hombre llamado Saúl empezó a echarle la culpa a medio mundo. Vaya siguiendo conmigo, por favor, el versículo número 14. Entonces Ahimelech, mire lo que le responde. Respuesta categórica, respuesta clave, respuesta importante. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también tuyo, y que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Se da cuenta la respuesta que le dijo? ¿Se da cuenta la respuesta que le dio? Le dijo: oye, perdóname, Saúl, pero yo no sabía
que este hombre te está acechando. Porque ¿a quién más tienes en tu reino tan fiel como David? ¿Que acaso te olvidaste que es tu yerno? ¿Que acaso te olvidaste que es la persona más importante para ti? No sé qué está pasando. Hasta ese momento, obviamente, en ningún momento Ahimelech está hablando sarcásticamente. Él está diciendo lo que hay en su corazón. Entonces el versículo número 15 dice: ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, le dice Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Yo quiero que repitamos o leamos juntos el 17 y el 18 mientras mi hermano me puede ayudar aquí con el piano. Leamos 17 y 18. Dice: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudades de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Se da cuenta cuando una persona está perturbada por el diablo? Cuando empieza a ser perturbada, ¿sabe qué empieza a hacer? Acabar con todo. No le importa nada. No le importa nada. Lo triste del asunto es que muchos podemos tener estos momentos de arranque, de ira. No me importa nada, que se vaya al diablo todo. Ya no me interesa la vida de nadie. Y aunque tal vez no cometamos esos estragos tan delicados, sí podemos mandar por un tubo, como dicen por ahí, por un caño, todo lo que se ha logrado en nuestra vida espiritual. Aunque después nos pongamos a pensar: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba yo pensando? Nada. Ese fue el asunto, que no estabas pensando nada. Y en ese momento el diablo se apoderó de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Por qué de repente hay personas que pueden dejar cargo en ministerios, familias, literalmente? Y a pesar de que los hijos van y le dicen: papá regresa, mamá regresa, a veces puede más algo que se llama orgullo y decir: no, yo ya di mi palabra y yo no doy mi brazo a torcer, dice la gente. No, a mí no me gusta dar mi brazo a torcer. Y esa gente que no da su brazo a torcer y que normalmente tiene los brazos derechos, no tiene a nadie a quien abrazar. A pesar de que tiene brazos derechos o firmes, no tiene que abrazar. ¿A quién abrazar? Y muchos que tienen brazos chuecos, porque tal vez han dado su brazo a torcer, tienen a un montón de gente a abrazar, para abrazar, mejor dicho, aunque sus brazos estén torcidos. ¿Qué vale la pena? ¿Tener brazos derechos y no abrazar a nadie? ¿O brazos chuecos y tener a toda una familia para abrazar? Vale la pena tener brazos chuecos. El refugio perfecto sí existe. Se llama Jesús. El refugio perfecto sí existe. Se llama Dios. El refugio que hizo que Dios volviera a usar la vida de David fue porque Él nunca pasó por alto. Imagínate, hermano, en medio de todo lo que está pasando, David dice: te encargo a mi familia, rey moabita, échame la mano.
No los quiero dejar allá con los endeudados porque anda que le piden prestado. No lo quiero dejar con los afligidos porque anda que lo afligen más. No lo quiero dejar con los amargados porque estos son felices, anda que me los amargan. Te los voy a dejar aquí. Luego regreso, te los encargo. Así como cuidaba a sus ovejas, así como cuidaba a Saúl y luego regresó para cuidar a sus ovejas, así también seguía cuidando a sus papás. Porque las buenas cosas que aprendes no se olvidan tan fácilmente. Ahora tenemos a un hombre que por causa de cosas que se inventó en su mente había matado a 85 profetas o 85 sacerdotes, que dice que vestían efod de lino, gente consagrada a Dios. Pero como no era poca la amargura que había en su vida, ese hombre llamado Doeg, el edomita, va también a la ciudad de Nod y empieza a destruirla a filo de espada. Era el lugar donde vivían esos sacerdotes. Y dice que mató a los animales, a los niños, y todo fue raído por este hombre, simplemente por el coraje que había en el corazón. Hermano, creo que es importante que esta noche le digamos a Dios: ayúdame, Señor. Si las cosas que estamos atravesando se están saliendo de control, Señor, ayúdame. Este es el momento para volver a decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú seas mi refugio, mi ayuda, mi fortaleza, aún en los momentos más complicados. ¿Quieres darle un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor? Puedes dárselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ahora te cuento que David huye, y esa era una pregunta hoy un poco rara. No una pregunta rara, un poco extraña la conclusión. Hermano, ¿cuántos saben que David no era un cobarde? Dice la Biblia que cuando dan las características de David, porque alguien dice, cuando preguntan, oigan, traigan un hombre que sepa tocar, una persona dice: yo conozco un hijo de Isaí, de Belén, que es de buen parecer, es valiente, dice, es vigoroso, es prudente en palabras y Jehová está con él. En una de las características dice que él era valiente. Pregunta: ¿por qué entonces está huyendo? ¿Por qué no se le enfrenta? Dice: ¿por qué no se avienta un tiro David como dice la chaviza, no? No es porque le tuviera miedo, es porque él sabía que lo podía lastimar. Es porque él tenía respeto, hermano, porque Dios honra a los que le honran. Y entonces él prefirió hacerse loco. Yo no me imagino la escena, trato de imaginarla, qué grotesca escena. Después de que cantan: David fue el que hirió a sus miles. Ahora está en un lugar tirado, en una calle un poco sombría, un poco fría, húmeda, con las piernas cruzadas, pero no porque está con delicadeza, sino que tratando de aparentar que está loco. Y yo creo que la gente se acercaba y abría la boca y la saliva se le escurría, no se bañaba. Y cuando se levantaba, empezaba a rayar las paredes y las puertas. Ese hombre no era una persona débil, era una persona fuerte. Pudo destruir a un gigante. En pocas palabras, pudo destruir a un pueblo, porque prácticamente los filisteos decían: si alguien pelea conmigo, nosotros les vamos a servir, pero si nosotros les ganamos o le ganan al paladín Goliat, entonces nosotros seremos sus siervos. Entonces no era cuestión de otra cosa, pero ahora estaban involucrándose más personas. Quiero leer lo último que está en este pasaje. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día el chismoso de Doeg, el edomita, él le haría saber a Saúl: yo he ocasionado muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Vea lo que le dice: quédate conmigo. ¿Qué le dice? No temas. Quédate conmigo, dice, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo.
el carácter de David decía: hey, si alguien quiere hacerte daño, no te preocupes, se la va a ver conmigo, yo te cuido. No era un cobarde, hermanos, pero era un hombre que respetaba. ¿Por qué no esta noche le decimos a Dios, si en algún momento nos hemos vuelto cobardes, porque dejamos las cosas tiradas, porque incluso hay gente que está pensando abandonar a su familia, o hay personas que están tratando de olvidarse y de dejar las cosas, dígale a Dios: no quiero que me hagas un cobarde, quiero que me hagas alguien de valor, Señor. No alguien que ande culpando como lo hacía Saúl. Díganme, por favor, échenme la mano, mira cómo sufro, díganme quién está contra mí, ¿acaso les ofrecieron algo? No, 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 Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Quiero pedirte que te pongas de pie en esta noche y juntos vamos a orar a Dios. Dije, juntos vamos a orar a Dios para decirle a Dios: Señor, primero bendice a mi familia, dame un corazón bueno. Imagínate cómo esos 400 hombres, la iglesia llena aproximadamente puede tener a 450 personas, 470 con todos los servidores. Imagínate este lugar lleno, 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 repleto hasta atrás de gente así. Y por ahí saben que David ha llegado y dicen: este va a ser nuestro caudillo, este va a ser nuestro líder. Pero no lo ponen por cualquier cosa o porque era un guerrero, era porque sabía tener cuidado de su gente. ¿Por qué no esta noche, repito, le decimos primero: Dios, guarda mi corazón, porque siento que de repente los líderes, los servidores, el pastor, la gente me está siguiendo y parece que yo estoy huyendo? Y no es así. Dios te ama y Dios tiene cosas especiales para tu vida.